Situación también es la de este hombre. Ustedes seguramente se van a acordar, le decían el obispo enamorado, Fernando Bargalló. Se habían filtrado unas imágenes, esto en julio del 2012, donde se lo veía al ex obispo en una situación bastante comprometida, disfrutando de unas playas con una amiga. Sí, qué escándalo fue en aquel momento. ¿Te acordás, polémica, Daniel? sí. Bueno, Sí, en sí. aquel entonces tuvo que renunciar, se mudó al exterior, cumplió su penitencia y ahora vuelve. Bueno, Vuelve. si cumplió la penitencia, ya está en condiciones de volver, ¿o no? Bueno, sí, esto también genera polémica, porque si este hombre, obispo en aquel entonces, optaba por la vida hombre-mujer y no por la del celibato, digamos, la penitencia Y bueno, tiene razón de es ser. polémico. Es polémico, claro que sí. Como les decía, vuelve a nuestro país y también vuelve a la Iglesia Argentina. El ex obispo de Merlo Moreno, Fernando Bargalló, apareció en las noticias en junio de 2012, cuando protagonizó un escándalo al difundirse unas fotos en las que aparecía abrazado a una mujer en una exclusiva playa mexicana. En aquel entonces, Bargalló tenía 57 años y era además presidente de Cáritas Latinoamérica. No faltaron especulaciones de que había viajado con dinero de esa institución solidaria, pero Cáritas aclaró que no cobraba un sueldo ni manejaba fondos. Entonces, todo se focalizó en la relación hombre-mujer. Las fotos habían sido tomadas un año antes y la protagonista femenina era una amiga de la infancia, María de las Victorias Martínez Bo. Ellos se conocían de toda la vida, incluso habían compartido vacaciones en La Cumbre, Córdoba. Allí tuvieron un romance durante la adolescencia y dicen que él moría de amor por ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, Bargalló cumplió con el mandato familiar y se hizo cura, pero dicen que nunca la olvidó. Ella se casó con un médico cardiólogo y tuvo 2 hijos, pero hace algunos años se volvieron a encontrar. Después del escándalo, Bargalló debió renunciar y sin querer abandonar su condición clerical, aceptó pasar un tiempo de penitencia recluido y rezando, y luego estudiando en el país y en el exterior. Ahora Fernando Bargalló vuelve a prestar servicios en la Iglesia Argentina, pero lejos de los grandes centros urbanos y con una tarea de bajo perfil. Será misionero en el interior de la provincia de Neuquén. El obispo pecó y cumplió una penitencia muy grande. Estuvo 2 años rezando y cumpliendo la pena en un templo. La Iglesia lo perdonó porque Dios perdona. La Iglesia no puede condenar eternamente, dijo el obispo de Neuquén, Virginio Bresanelli. Además aclaró que la fecha de llegada no está confirmada y que su tarea no será en la capital provincial. Bueno, ahí está planteado el caso, seguramente te acordarás de esta historia al ver esas imágenes, porque fue un gran revuelo allá por el año 2012. 2 años, cumplió, no cumplió, puede volver. Tito Garabal nos va a explicar todo sobre este caso para entender, ¿no?, cómo son los reglamentos y demás. Tito. Buen día. Si ustedes recuerdan, yo había charlado con los amigos aquí en el noticiero de que esto se esperaba para los próximos días, ¿no? Esto lo habíamos dicho hace 2 o 3 meses, después de hablar con el señor Fernando Maletti. Digo, si aquí realmente hubo una relación, cosa que nunca está certificado, ni comprobado, ni reconocido por ninguna de las partes, si la hubiera habido, de todos modos, el obispo cumplió con una pena canónica que se le impuso, 2 años de oración en un monasterio, estuvo todo este tiempo solamente con ese tipo de actividad, y por eso esta vuelta, porque cuanto mucho aquí hubo pecado, no delito, ¿no es cierto? Y esto es lo que la Iglesia de algún modo está mirando, y es lo que Monseñor Bresanelli, el obispo de Neuquén, con esta explicación que dio, está señalando al volver que Monseñor Fernando Bargalló, un hombre que hizo un formidable trabajo pastoral en la diócesis de Merlo Moreno, donde estuvo trabajando, fue el primer obispo de esta diócesis, e hizo un trabajo enorme, generando todo un proceso social y solidario en zonas realmente
que a uno le cuesta entender que estén tan cercanas a la capital y donde hay tanta pobreza, ¿no? Esto lo estuvimos recorriendo hace poco más de un mes y medio con Monseñor Fernando Maletti, el actual obispo de Merlo Moreno, y él decía, bueno, Fernando María Bargalló ha hecho un enorme trabajo pastoral aquí. Por eso digo, si aquí hubo, no lo sabemos, pecado, por lo pronto el hombre ya cumplió con la pena canónica, estos más de 2 años de oración, de penitencia, en un monasterio donde esa era su única actividad, y por eso ahora se le estaría, digamos, permitiendo que volviera a una tarea sacerdotal plena, en un ámbito diferente, ¿no es cierto?, pero siempre con esa impronta que Monseñor Fernando Bargalló mantuvo a lo largo de su sacerdocio. Trabajó mucho tiempo en la Iglesia Argentina en Roma, trabajó también en la diócesis de San Isidro y también en el último tiempo en la diócesis de Merlo Moreno. Por eso, bueno, como decía recién, y esto Tito, es palabra ¿tuvo que dar textual. explicaciones? ¿O se les pidió explicaciones? Sí, sí, claro. No solamente, digamos, preguntándole qué hacía allí, qué hacía con esa persona y qué hacía en una de las playas más exclusivas y caras del mundo. Sí, en y realidad, de dónde había sacado el dinero justamente para realizar ese viaje. ¿Y cuál era el motivo de ese viaje? En realidad, digamos, los sacerdotes, los obispos, no tienen voto de pobreza, salvo algunas congregaciones. Tienen incluso hasta un sueldo los obispos que le da el Estado, ¿no es cierto? Esto se sabe. Por lo tanto, el dinero como tal, digamos, no sería el problema. Sí, lo real es esto. Él hizo todo un descargo del tema ante sus hermanos obispos, ante la Sagrada Congregación para el Clero, y a partir de eso se convino en que lo prudente era esta, yo no sé si llamarla sanción canónica, pero de algún modo sí podríamos definirla de esa manera, que fueron estos más de 2 años en un monasterio en oración. Seguramente, si aquí hubo, insisto, pecado, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, porque ciertamente la relación con esta señora venía desde que eran muy jóvenes, se conocen desde muy chicos, y la verdad que, bueno, un gesto de afecto con un amigo a veces puede traducir muy mal, y esto, en este caso, también podría llegar a interpretarse de esta manera. Insisto, no sabemos si hubo o no hubo pecado. Cuanto mucho hubo escándalo público, si ustedes quieren. Y seguramente en función de eso, esta pena canónica, ¿no es cierto? Pero como bien decíamos, señor Bresanelli, el obispo de Neuquén, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, bueno, de esta manera, ahora el hombre, el padre, el obispo Fernando María Bargalló, vuelve a su actividad sacerdotal en un lugar donde siempre se sintió cómodo, que es trabajar con los más pobres. Y esto, quienes lo conocemos, a Monseñor Bargalló, podemos dar cuenta de que ha sido un hombre que siempre estuvo muy ocupado y por eso llegó a la presidencia de Cáritas en Argentina, por eso llegó también a la presidencia de Cáritas para América Latina. De hecho, cuando fue a esa playa venía de un encuentro de la Cáritas de América Latina y el Caribe, o sea que no le era tan lejano el lugar a donde había ido. Así bueno, que ya está, entonces bueno, cumplió. para ver, la verdad que no volver. sabía que íbamos a hablar de esto, pero conozco de cerca la historia de Monseñor Bargalló, que además también es hincha independiente. Bueno, está bien. El único obispo que yo creo que es hincha independiente de los argentinos, ¿eh? Sí, no, debe haber más, debe haber más. Gran sacerdote, Fernando María Bargalló, un hombre realmente muy querible, ¿no? Bueno, ahí está. En un ratito vamos a seguir hablando de los temas del Papa y demás que teníamos previsto para hoy, pero eso en un ratito, Tito Garabal, porque ahora vamos con el tema del secuestro del Papa.